fue para la banqueta deportiva. Cuéntanos un poco, porque cómo se vivió el partido con esa alegría en el minuto final. Sí, bueno, ganar en el 95 pues siempre te da esa dosis de alegría extra, además de ganar. Creo que fue un partido igualado, creo que ellos salieron mejor. Siendo un partido igualado y siendo totalmente honestos, creo que no era para ganar hoy nosotros. Creo que dentro de esa igualdad el Marino tuvo opciones, nosotros también, pero partidos y el fútbol se ganan las áreas y hoy estuvimos más acertados nosotros. Quizás con menos conseguimos hacer 2 goles y bueno, los días que no estás del todo bien, sumar de 3 pues es importantísimo. Este equipo, sigo diciendo, tiene eso, cree hasta el final. Creo que llevamos 8 partidos y hemos hecho goles en el descuento en 2 de ellos, hemos remontado situaciones adversas con 1 menos. Hoy, repito, sin estar del todo bien, hemos sacado esa casta al final para seguir creyendo y para hacer gol y ganar el partido y obviamente pues contentos porque te ves con buena puntuación, con bien en la tabla y claro que refuerza. Además el equipo sería bueno que dice esa victoria como está enrabitado, ¿no? Que llevabais el último partido en casa ya habéis perdido, luego los 2 últimos habíais cosechado empates, vale que habéis puntuado en un campo muy difícil como esos pajarillos, el único equipo hasta el momento que ha conseguido puntuar allí. ¿A qué sabe entonces esta victoria después de 3 superiores? Sí, hoy era un partido muy complicado. Uno, por el rival. Al final el Marino del Banco no tiene 13 puntos por casualidad. Está haciendo un arranque de temporada muy bueno que no me sorprende por los futbolistas que tiene. Pero además de eso, yo creo que era un partido complicado porque veníamos de contextos muy distintos. Veníamos de jugar 2 partidos en casa, fuera, contra el Numancia, contra el Fabril, y el último partido en casa había sido contra Pontevedra, que es también un contexto muy diferente a lo que nos iba a plantear hoy el Marino Blanco. Entonces, bueno, yo también tenía ese miedo de no saber entrar al partido o equivocarnos en la lectura del partido, ¿no? Y repito, creo que la primera parte no estuvimos cómodos, también por mérito del Marino, que creo que hizo una buena primera parte. Ajustamos cosas la segunda, mejoramos algo, hicimos el gol, nos empatan y al final, bueno, pues el seguir creyendo, el seguir yendo hacia adelante muchas veces con más corazón que cabeza, porque bueno, ya veis la situación también a nivel físico, a nivel de lesiones que estamos teniendo, pues obviamente nos condiciona, pero aún así este equipo va para adelante y estoy orgulloso de que a pesar de las adversidades, pues bueno, pues el equipo aquí en casa quiera ganar y quiera agradar a la gente, porque bueno, hoy otra vez que he visto a Ganzábal, bueno, feliz. A mí me hace feliz ver a la gente contenta aquí en Langreo, que esté enganchada con el equipo, con el Unión, y bueno, creo que eso es lo más importante, más allá de los puntos. Al final esto es un juego y un deporte para la gente, y ver a la gente contenta y orgullosa de su equipo, pues a mí también me orgullece como entrenador. Te vas a tener que devanar los sesos para la semana que viene otra vez, porque con este peaje que tienes que pagar, ¿no? Por una victoria en el último minuto prácticamente. Sí, llevamos semanas así, a ver la gente que recuperamos, porque ahora nos viene un mes cargado de partidos también con la eliminatoria de Copa, pero repito, la gente que está entrando, ya veis el nivel que está dando. Hoy vuelve a entrar Ares 15 minutos y come el prao, como se dice aquí, hace gol, que me alegro un montón por él. Digo Ares, digo Omar, que venía renqueante, Nacho López, que es un ejemplo de absolutamente todo, ¿no? Tiene mi edad y yo ya lo dejé hace 3 años y él sigue, ¿no? Y sigue compitiendo, poniéndolo donde lo ponga. Soy de lateral izquierdo, de central izquierdo. Bueno, es un ejemplo, él y muchos más. Entonces, bueno, condicionado por las bajas, pero no va a ser nunca una excusa. Hoy si no hubiéramos ganado, si hubiéramos perdido, no hubiera sido porque faltara Pablo Pérez, Alex Menéndez, Juan López, no lo sé. Orgullosísimo de mis futbolistas y creo que se merecen esta alegría. Pablo, son bonitos estos derbis, ¿no? Hay cierta rivalidad entre el Marino y el Langreo, pero ha sido un partido de nivel, ¿no? Ensalza el fútbol asturiano porque los dos equipos están bien clasificados y juegan bien al fútbol.
se ha visto un buen partido de fútbol, ¿no? Y no es casualidad. Yo creo que nosotros, bueno, hacemos muchas cosas bien y el Marino también. Creo que el Marino es muy buen equipo. Repito, no es casualidad de que esté ahí. Son partidos peculiares porque nos conocemos todos. Los futbolistas se conocen unos a otros. Unos con pasado marinista, otros con pasado aquí en el Unión. Yo mismo he sido compañero de muchos futbolistas. Entonces, bueno, son partidos especiales y no cabe duda que presta ganarlos, ¿no? Más si cabe cuando veníamos, no sé exactamente, pero años atrás sin ganar el derbi, sin ganar al Marino, ni aquí ni ahí en Luanco. Entonces, bueno, pues refuerza muchísimo hoy sacar los 3 puntos de aquí de Ganzábal. Dentro de las adversidades que hablabas, todas las lesiones, hoy día vuelve a nosotros los que caen, tienes que retirar el chaval marchaba cojeando. ¿De dónde sacas la fuerza? Las adversidades para ver un poco cómo está. Bueno, a ver, yo creo que es un peaje que tenemos que pagar porque nosotros somos un equipo que somos intensos, que entrenamos intensos, que los puntos que tenemos no nos los ha regalado nadie. Al final, si tuviera que escoger no tener ningún lesionado, pero tener 4 puntos menos, no lo cambiaría. Pues no cambio esta situación. Me duele uno como entrenador no tener disponibles a todos. Me duele también en lo personal, pues no sé, ver a Pablo Pérez el otro día llorando en Soria porque se lesiona, a Alex, a Lian, a Keco, a cualquiera. Me duele verlos lesionados, pero no cambiaría la situación que tenemos ahora con 13 puntos por pagar ese peaje. Hoy ha salido Enol, un chico del filial, ya salió el día de Pontevedra, ha venido 2 días convocado Brian, un chico del juvenil. Bueno, pues si tienen que salir saldrán y estoy seguro que también van a dar el callo. Temiste un poco por el resultado al final, precisamente por eso, por todos los cambios que tenías que poner en defensa y por eso, ¿no? Por precisamente eso, intentar tener que manejar un poquito los tiempos del partido. Sí, al final cuando te empata el Marino, siempre hay una tendencia del equipo que viene de abajo, o sea, en el marcador me refiero, pues viene con esa tendencia positiva y tú vienes con una tendencia negativa o te puede afectar más el gol y sí que temes por el resultado, temes incluso porque se te vaya ese punto. Pero repito, este equipo cree, este equipo quiere, este equipo tiene alma, si quieres llamarlo así, y hemos ido hacia adelante y hemos acabado el partido. Las bajas ya habéis visto cómo la línea defensiva con la que hemos terminado, ¿no? Enol, lateral izquierdo, Nacho López, central izquierdo, David Fernández, central derecho y Gordo con ese pelo rosa de lateral derecho. Entonces, poco más se puede añadir, ¿no? Entonces, repito, orgulloso y contento por los chavales porque lo merecen.